Gracias por seguir en nuestro programa Echando las Redes, y en este segmento de Un Cafecito con Dios vamos a seguir metiéndonos en ese tema, porque pues no todos nosotros los seres humanos le tenemos miedo a algo, pero sobre todo tenemos ese miedo para seguir al Señor. De alguna manera es un miedo natural, porque a veces pensamos que cuando seguimos a Dios pues vamos a estar limitados de hacer un montón de cosas que nosotros normalmente hacíamos. Pero quiero decirte algo. En primer lugar, que cuando nosotros seguimos a Dios, cuando Él en primer lugar también nos llama, nos hace un llamado especial, pues ese llamado, cuando nosotros le decimos que sí, como ya hemos hablado en otros programas anteriores, ese llamado lo seguimos por amor. Entonces, cuando desaparece el temor es porque llegó el amor, y ese amor fue el que cambió la diferencia, el que hizo que todos nosotros pudiéramos tener o entender cuál es el fin de nuestra vida e incluso para qué fue que Dios nos creó. En este cafecito queremos seguir metiéndonos en este tema, porque es muy importante que todos los cristianos tengamos muy claro que aunque tengamos miedo de seguir a Jesús, aunque tengamos miedo de seguir a Dios, de que tengamos ese miedo para que nosotros sigamos el camino hacia la santidad por medio de las vocaciones que el Señor nos propone, pues ese miedo, seguro estoy, que va a desaparecer cuando tú empieces a abrir tu corazón. De eso quiero hablarte. Quiero hablarte sobre cuando nosotros estamos recibiendo ese llamado de Dios, y que muchas veces lo hemos escuchado una y otra vez. Cada momento ese llamado se va alejando de nuestra vida, porque es cuando menos nosotros le hemos puesto atención a Dios. Pero sabes, el Señor, aunque tengamos miedo, Él nos dice que seamos valientes, que nos esforcemos, como dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, porque yo iré contigo a donde quiera que vayas. Entonces hay una primicia, hay algo importante que en este cafecito quiero platicar contigo, que sobre todo tengamos en cuenta que aunque Dios nos esté llamando, Él jamás nos va a abandonar. Que tengamos en cuenta que a pesar que nosotros estemos con cualquier dificultad, incluso en ese mismo llamamiento que Él nos está haciendo, ten claro que Dios está haciendo algo importante en tu vida, y que sobre todo nosotros podemos encontrarle el sentido a la vida. Yo quiero que tú puedas entender en este segmento que Dios nos está llamando a que tengamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida en donde Él sea, por supuesto, el centro, pero sobre todo que Él sea esa persona que nos acompañe, que sea nuestro acompañante, que sea el Señor quien nos dirija y que nos lleve hacia donde Él quiere, que es estar siempre cerca de Él. En primer lugar, quiero que tengas en cuenta que cuando nosotros estamos cerca de Dios, en ese llamamiento es muy importante que nosotros estemos abrazados a Él, abrazados en la oración, abrazados en los sacramentos, que estemos aferrados a Dios a pesar que tengamos dificultades. Y esos temores y esos miedos que puedes tú tener en tu vida, que ciertamente son imposibles no tenerlos, porque si los tiene, pues cada uno de nosotros somos seres humanos y estamos hechos de todas esas emociones, sentimientos que muchas veces nos han frenado para que podamos seguir nuestros sueños. Pero cuando se trata de seguir a Dios, a veces ponemos más barreras que cualquier carrera de obstáculos en las Olimpiadas. Porque cada vez que nosotros queremos seguir al Señor, sentimos que los problemas vienen a favor de nosotros, que los problemas vienen cuando nosotros hemos aceptado el llamado de Dios. Y eso creo que tiene mucho que ver con aquellas personas, por ejemplo, que hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido cambiar nuestra vida, y pues de alguna manera cuando empezamos a tener contrariedades, empezamos a tener vida difícil, y decimos, pero si yo dejé el mundo, yo dejé las cosas que hacía antes, y que ahora tengo más problemas que antes. Pues sabes, lo único que Dios quiere para tu vida es que podamos pulir nuestra fe, y de esa manera nosotros podamos entender que Dios está haciendo algo importante y especial para nuestras vidas. Quiero que entiendas sobre todo que si Dios nos llama, aunque tengamos temor, aunque nos moramos de miedo, Él va a estar allí para que nosotros podamos triunfar. Llévate esto, entiéndelo bien.
Dios está haciendo en tu vida algo importante, incluso en estas situaciones que estamos viviendo, incluso en esta etapa pandémica que estamos viviendo. Nosotros estamos siendo llamados por Dios, incluso no solamente ser llamados para una vocación, sino para hacer el bien, para servirle a Dios. Pues aunque tengamos miedo a cualquier situación, yo quiero que entiendas que el Señor siempre va a estar contigo. Bien importante tienes que tener tú claro es que si nosotros estamos siendo llamados por Dios, aunque ese temor exista, que es tan natural como ya te estaba diciendo, pues de alguna manera cada uno de tus movimientos, existencia o lo que tú estés pasando, sabes que Dios tiene el control de tu vida. Pero viene nuestra parte, y ese creo que es el temor que todos tenemos. La parte es de lo que nosotros necesitamos dejar, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y creo que eso es lo que ciertamente nos puede dar más miedo. Antes, creo yo, y me atrevo a decir, que muchas personas se decidían más a seguir al Señor, a seguir en la iglesia, incluso seguir las vocaciones, porque no habían tantas distracciones como lo hay ahora. Incluso pues yo que tengo la oportunidad de estar cerca de muchos jóvenes adolescentes, yo me pongo a pensar sobre mi adolescencia de hace algunos años. No era la misma, yo no tenía las mismas distracciones que hoy en día tienen, y eso no los hace que no puedan seguir al Señor. Al contrario, si lo siguen es porque son más valientes. Pero aquí el punto es que si nosotros tenemos ese temor, porque los temores ante la llamada de Dios pueden ser que vengan desde nuestra mente y que vengan también a nuestro alrededor. Tengamos de tener miedo a las cosas que nosotros posiblemente podamos perder. Tengamos miedo tal vez a la comodidad que nosotros tenemos. Tenerle miedo a las cosas materiales que nosotros tenemos, que incluso si eres joven y tal vez eres menor de edad, son cosas materiales que tienen porque lo tienes a través de tus papás o de tu familia. Pero si nosotros estamos agarrados a lo material, el Señor quiere que sobre todo nosotros le digamos que sí a pesar de todo eso. Porque sabes que dice el Evangelio en San Marcos capítulo número 10, más o menos allí en el versículo 23, el Señor pues está hablando acerca del tema del seguimiento de las riquezas y que qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poderlas elegir. Lo más importante ante esa llamada es que nosotros debemos de elegirlo a Él. ¿Saben por qué? Porque si nosotros elegimos a Cristo, elegimos todo. Si nosotros elegimos al Señor, estamos eligiendo al dueño del oro y de la plata. El mismo Jesús nos lo decía también en San Mateo, cuando en el Sermón del Monte también hablaba acerca de las necesidades que tienen los pájaros, cuando cantan y ellos no hacen nada, y el Señor les da comida a los lirios del campo que tienen también, que se visten con sus mejores trajes. Y cómo no nosotros, que somos los hijos amados de Dios. Pues eso es lo que el Señor te promete. Aunque tengamos miedo, que es normal, insisto, pero eso no nos hace que nos frenemos a que podamos seguir a Jesús. Por supuesto, en una vida normal, en una vida íntima que nosotros podamos llevar, pues yo quiero que siempre tengas en tu mente que Dios está contigo, porque no hay límite para Él. Porque si tú te pones un límite, seguramente estás limitando a Dios, y Dios está contigo. Y hoy quiere decirte que aunque tengas miedo a ese llamado, Él va a estar contigo todos los días. Así que ánimo, y que en ese cafecito con Dios te quede bien claro, no estás solo, pero sí nos está pidiendo que nos esforcemos y que seamos valientes.